Muchísimas gracias, Carlos, y que se pongan una manita en el corazón y ayuden a todos estos chicos que tanto lo necesitan. Pero bueno, ahora vamos a hablar de las plantas, porque yo sé que muchos y muchas de ustedes se han enamorado de una planta que querían tener sí o sí, ¿cierto? ¿Verdad? Pero bueno, ¿cómo lo podemos reproducir en esta época seca que ahora la reproducción pues puede pegar mejor, ¿no? Doña Marcela, bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias. Sí, en realidad casi siempre todos nos antojamos o escuchamos mucho en el vivero. Ay, mami, compre una usted y me hace un hijito. Sí, o me voy a robar un hijito sí, que viene esta planta. Entonces, vamos a explicarles cuál es la forma de reproducción de la planta con esquejes. Ok, ¿cómo reproducimos una planta entonces? Entonces, aquí tenemos esta que se llama Pectranthus rojo. Sí, Para empezar a cortar, esta es muy linda y atrae mucho colibrí. Vamos a buscar las yemas de la planta. ¿Qué son las yemas? Cuando hablamos de yemas, ¿qué son? Por ejemplo, vamos a ver aquí, a notar cómo en esta parte hay como un nudo y empiezan a salir las hojas. Entonces, esto me indica que yo puedo cortar aquí y aquí es un futuro hijo de una planta. Entonces, vamos a cortar. O sea, yo le ayudo. Vamos a cortar abajo, aquí, no arriba, sino abajo. De la corto, yemita del tallo. Y ya aquí empezamos a tener un esqueje. Es muy importante que sean los brotes nuevos ahora. Esto no se sella con algo, no, nada más solito acá. En este caso, como el tallo es delgado, no es necesario sellarla, pero ya tallos más leñosos, qué sé yo, como una rosa o un árbol, ahí sí es necesario porque le puede entrar humedad y ya enfermarnos la planta. Okay. Este corte también es muy importante para que no se nos dañe la planta madre, es hacer el corte antes de las 8 de la mañana. Oiga. Para que la planta no se nos deshidrate, la que le hicimos el corte, y la planta madre pues no se nos vaya a ver afectada. Esto es porque a esa hora está más fresquito en la mañana. Y la savia, con el sol y la noche, dentro de las plantas hay savia. Entonces, en el día sube y en la noche baja. Entonces, lo ideal es que todavía la savia no esté totalmente arriba, para que cuando yo hago el corte no se me deshidrate. Perfecto, bueno, ahí tenemos entonces el tip. Corremos la planta porque ya tenemos el hijito, el esqueje. Ya tenemos el esqueje, entonces, pero ¿qué pasa? Yo no puedo sembrar esto de una vez. ¿Por qué? Porque tiene demasiadas hojas, incluso en este caso tiene flor. Entonces, la energía de esta planta se va a enfocar en mantener esto vivo y no en echar raíz, que es lo que ocupamos. Entonces, cuando sembramos un esqueje, vamos a quitar todas las hojas. Arrancamos con la manita igual. Con la mano, sí, o con tijera. Y en este caso, como tiene flor, vamos a cortarle la flor, porque si yo le dejo esta flor, no me va a crecer la raíz aquí abajo. Le va a poner energía, entonces solo conservar la flor y no se puede. Exacto. Corto la flor y le dejo poquitas hojas. Bueno, incluso, entonces, casi que el palito nada más, ¿verdad? Casi que el palito nada más. Incluso podría quitarle estas de acá y dejo solo el par de hojas de la punta. Entonces, cuando lo tenemos así, ¿con qué procedemos? Ok, y aquí vamos a utilizar, existen productos que estimulan el crecimiento de raíz. Entonces, puede ser esto que tenemos acá, este polvo blanco, esto es hormona para enraizar, que es lo que prácticamente utilizamos en los viveros, porque es muy efectivo. Pero si yo no tengo hormona, en la casa puedo utilizar canela en polvo, que es un excelente enraizador natural, o aquí tenemos agua de pipa, que también el agua de pipa nos va a estimular el crecimiento de esa raíz. Puede ser cualquiera de los tres, entonces. Cualquiera de los tres. Entonces, cuando ya yo hago el corte, en el caso de estos dos que son en polvo, si yo meto esto aquí, pues difícilmente se me va a quedar el polvo. ¿Cómo es entonces? Entonces, aquí primero lo humedezco y lo pone en canela. Otra vez, hagamos el proceso otra vez. Entonces, primero lo meto en agua un poquitito para que se adhiera más fácil el polvo y lo meto en el polvo. Que quede como empanizado. Exactamente. Y entonces, ¿qué sustrato voy a utilizar para sembrar este esqueje? En este caso, tenemos turba con perlita, que vemos que son sustratos muy suaves, o puedo usar fibra de coco molida, que tiene la misma textura, es una textura muy suave. ¿Cualquiera de estos dos tipos sirve, doña Marcela? Cualquiera de los dos nos va a funcionar. ¿Y qué pasa si estamos en la casa y decimos, bueno, yo no tengo sustrato, pero está la tierrita, ¿se puede? Se puede utilizar, pero puede que nos reduzca la posibilidad de que nos salga la raíz, porque la tierra llega a compactarse y necesitamos que sea lo más suelto posible, porque las primeras raíces son brotes muy pequeños. Aquí tenemos esta es como una tablita de Esta es bandeja de germinación.
Podemos utilizar macetas si no tenemos bandeja, o incluso podemos utilizar en un plato así y meterlo. ¿Por qué utilizamos más la bandeja? Porque la bandeja me da oscuridad, me da calor también, que necesitamos un poquito de calorcito, y es más fácil a la hora que yo saco el esqueje, sacarlo. Entonces, vamos a ver, entonces digamos que está ya acá, ¿qué es lo que se hace? Entonces, si yo meto esto aquí de una vez, en el momento que yo lo presiono, es muy probable que se me suelte el polvito. Entonces, la idea es primero, hago un huequito, lo pongo y ya lo presiono. Lo presiono. Aquí ya vamos a esperar el tiempo en que quede talladito. Que quede talladito, exactamente. Y el tiempo en que esta raíz va a empezar a salir, dependiendo del tipo de planta, pero en promedio puede durar de 22 a 40 días más o menos. ¿Cómo es el proceso del riego cuando están así? Eso es muy importante, porque si yo agarro la regadera o le pongo la manguera, eso es tan suavecito que me lo va a botar. Entonces, y necesita una humedad muy controlada. Entonces, con un aspersor vamos a echarle agüita. Pero eso es directo, puede caer en la hoja, no hay problema. No hay ningún problema, porque es una humedad muy controlada que yo le voy a hacer, que puede ser una humedad de un 50-60%. Si tenemos en la casa esta bandeja de germinación, ¿en qué lugar de la casa es propio para poder hacer los esquejes? Ese es un detalle muy importante, porque vamos a ocupar claridad, pero no sol directo, porque recordemos que estas hojitas son muy pequeñas o son brotes que apenas van saliendo. Entonces, si yo lo pongo al sol directo, se me va a quemar este esqueje. Sí. Entonces, que esté fresquito, pero que no sea luz directa. Un lugar que no sea sol directo, un lugar muy iluminado, pero que no sea sol directo. Ok. Bueno, ahí está. Entonces, este proceso de riego, ¿cuántas veces por día? Por día una vez. Una vez. En realidad, y hay que valorar mucho cómo está el clima. Por ejemplo, ahorita tenemos un clima de sol, de viento, que es muy probable que nos lo seque más rápido. Entonces, apenas vemos que ya se empieza a secar, puede ser en promedio, puede ser día por medio, o incluso si sigue así, pues casi que una vez al día sería. Bueno, pues ahí están entonces todas las recomendaciones de doña Marcela para poder hacer plantitas, para poder crear esquejes. Para crear esquejes, una forma de reproducir planta por esqueje. Muchísimas gracias, doña Marcela. Gracias a ustedes, encantados.